mucho de luz sobre la noche del desconocimiento. Divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bienvenidos a Luciérnaga. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Luciérnaga, un programa de divulgación de la ciencia de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y hoy vamos a tener un tema muy importante, porque es un tema que atraviesa a toda la humanidad, que atraviesa a todo el planeta. Es una crisis humanitaria muy grave que ya urge que todos los gobiernos del mundo se sienten a verificar qué se va a hacer con el tema de migración, dónde se colocan los principios constitucionales, los principios rectores de cualquier estado, pero también dónde se colocan los derechos humanos de las personas que tienen la libertad para moverse o deberían de tenerlo. Sin embargo, es muy complejo el tema. Y bueno, acá desde Hidalgo pues nos atraviesa muchísimo más, porque Hidalgo es paso, origen, destino en todos estos movimientos migratorios. Voy a presentar quiénes están con nosotros y el tema. El tema concretamente es migración, contexto global, nacional y estatal. ¿Por qué abordamos este tema? Pues porque es una de las líneas de investigación del programa de doctorado en Ciencias Sociales que ofrece la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y que además ha generado productos de gran importancia y de gran impacto incluso para generar nuevas políticas públicas. Y para hablar de ello se encuentran con nosotros la doctora Dalia Cortés Rivera. Bienvenida, Dalia, me da muchísimo gusto. Hola, Elsa, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias. Está también el doctor José Aurelio Granados Alcántar. Bienvenido, Aurelio. Gracias, mucho gusto. Gracias. Y también están dos estudiantes del doctorado, Ana Lilia Maturano López. Ana Lilia, bienvenida. Muchas gracias, maestra. Y gracias. Y Adriana Morales Ramírez. Bienvenida. Y para quienes nos siguen en redes sociales, les cuento más o menos un poquito de manera muy breve quiénes son nuestros invitados. Dalia es socióloga, maestra en desarrollo rural y doctora en ciencias sociales, todos estos 3 grados por la Universidad Autónoma Metropolitana. Lo más interesante, sus líneas de investigación tiene participación de las juventudes indígenas en contextos contemporáneos, así como migración de retorno y procesos de reintegración comunitaria. Y por supuesto, es parte del claustro de docentes del doctorado de Ciencias Sociales. El doctor José Aurelio Granados Alcántar es doctor en Desarrollo Regional y Planeación Territorial, por la Universidad de Barcelona, España. Es nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y su línea de investigación actual es migración y por supuesto también parte del claustro de profesores del doctorado de Ciencias Sociales de esta casa de estudios. Y Ana Lilia Maturano López es economista por el Instituto Politécnico Nacional, maestra en Ciencias en Sociología Rural por la Universidad Autónoma de Chapingo y actualmente estudiante del doctorado en Ciencias Sociales. Además es profesora por asignatura en la Escuela Superior de Actopan desde hace 16 años. Su tema de investigación y de lo que vamos a hablar es el retorno de migrantes al Valle del Mezquital. Y por último, Adriana Morales Ramírez es contadora, maestra en Gobierno y Gestión Local y actualmente estudiante del doctorado en Ciencias Sociales, los 3 grados por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y durante la maestría realizó una estancia en la Universidad de Jaén, en España. Su tema, migración calificada. Este asunto de por qué se mueven hacia una zona que es el Bajío en el país y sobre todo una nueva geografía de la industria automotriz. Ese es su tema de investigación y es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Sin embargo, antes yo quisiera que abordáramos un tema, teniendo a 4 expertos en el tema de migración, abordáramos qué está sucediendo en el mundo. Dalia, hay crisis humanitarias muy fuertes, no solamente es México. Cuando hubo el estallido de esta guerra tan difícil de comprender que es contra Siria, por ejemplo, todo el movimiento de estos habitantes que corrieron a refugiarse hacia esa parte de Europa oriental, todo lo que sucede de las personas de África hacia Europa, pero también nuestro país, en la frontera sur, con estas grandes caravanas, miles de personas con niños, con mujeres adultas, embarazadas, tratando de cruzar por nuestro país para llegar a Estados Unidos. Tenemos una crisis humanitaria muy grave. Me gustaría comenzar contigo. ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo lo ves? ¿Qué piensas sobre todo esto? Sí, Elsa. Pues sin duda alguna, lo que acabas de decir es que hablar hoy de los procesos migratorios a nivel mundial, y cuando digo a nivel mundial, no solamente estamos pensando efectivamente en la migración
de personas de un país a otro, también hay procesos de migración interna, hay procesos de migración local, bueno, interna, en cada uno de los países, etcétera. Sin embargo, digamos, el foco que ahorita nos toca ver desde México, pues estos procesos migratorios sin duda implican una crisis humanitaria que ya lleva bastantes años y que ahora se ha recrudecido. Así es. Y da cuenta no solamente de un mundo con tremenda desigualdad social, un mundo que yo le llamaría también, además de una crisis humanitaria, por supuesto, de una crisis civilizatoria, porque entonces nos obliga a pensar no solamente en la libertad de las personas, los derechos de las personas, sino incluso de la misma construcción que estamos haciendo de la persona, de la otredad. ¿Quién tiene derecho y quién aparentemente no tiene derecho? Incluso a la idea de la existencia misma. Precisamente por eso es un asunto no solamente, digamos, de derechos, sino civilizatorio en cuanto a pensar hacia dónde va la humanidad, quiénes somos como sociedad, pero además el sentido que tiene este proyecto civilizatorio llamado modernidad, que querramos o no reconocerlo, vivimos en él y socializamos y significamos el mundo a partir de desde hace un poquito más de 500 años. Luego entonces, esto nos tiene que llevar a una reflexión no solamente a profunda, sino también a la revisión de los efectos concretos en las personas concretas, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Hoy en México tenemos, tú ya lo dijiste, nos ubicamos en una geografía o tenemos una posición geopolíticamente estratégica para hablar de las migraciones. Somos un país de tránsito, pero también somos un país expulsor de migrantes. Así es. Y ahora tenemos esta migración, estas migraciones centroamericanas, efectivamente. Tenemos también un gran problema, una gran crisis con estos menores, tú ya lo decías al principio, con niñas, niños y adolescentes, jóvenes no acompañados. Que estamos viendo un tremendo drama en el norte de nuestra frontera, con Estados Unidos, pero también lo estamos viendo en el sur de nuestra frontera. Son dos fenómenos que están, por supuesto, llamando a gritos la atención de los estados, ¿no? ¿Cuál es la posición del Estado mexicano, pero también cuál es la posición del Estado estadounidense y cuáles son las condiciones por las que están saliendo las personas en Centroamérica y digamos como para hablar de estos migrantes centroamericanos. Estamos también observando un tremendo endurecimiento de las fronteras, tanto norte como sur. La posición de México frente a Estados Unidos, pues es demasiado cuestionable, ¿no? Tenemos todavía políticas bastante subordinadas, valga lo que voy a decir, una posición del gobierno federal todavía bastante timorata, y entonces, precisamente por eso, hoy también en una situación de pandemia, no solamente se han endurecido con base en la crisis del 2007-2008, y hemos visto cómo han venido modificándose las leyes, sino que hoy estamos viendo también que estamos sirviendo como una especie de, ojalá que fuera de colchón, ¿no? De recepción. Pero no lo estamos siendo, ni eso. Estamos precisamente en una crisis tremenda de derechos de las personas, llámense niños, niñas, ¿no? Adultos, no sé cómo llamarlo, pero lo que sí está en crisis es la crisis de la ciudadanía. Así es. Por el otro lado también tenemos pues esta migración de personas afrodescendientes, ¿cierto? Tenemos personas, grupos también haitianos, tenemos una población importante de haitianos, pero también tenemos, y también tenemos pues ahora estos rostros también, tanto individuales como colectivos, de personas de origen africano y que hacen un recorrido tremendo
¿no? Desde la parte del Sahara Occidental, ¿no? Llegan a Brasil y empieza la escalada hasta nuestro país. Y tenemos entonces estas imágenes de personas atrincheradas en la frontera norte, ¿no? Pero en Tamaulipas, ¿no? En Tijuana, con una vulnerabilidad, con una vulneración de sus derechos más primordiales. Tenemos hoy, dada las diversas crisis que ha detonado esta pandemia, perdón, a nivel mundial, bueno, pues ahora los pocos albergues que se tenían en las fronteras, pues están en una situación deplorable, ciertamente. Y ahora entonces vemos estas imágenes de falta de acceso a cualquier tipo de derecho. Así Ya es. no quisiéramos pensar que hay un albergue, ahora la calle ha sido el refugio. Entonces, estamos viendo situación de personas varadas, y por eso no quería decirle de migrantes, porque son personas, antes de ser migrantes son personas, y lo que estamos viendo, tanto en la frontera norte como en la frontera sur, como también a lo largo del territorio nacional, personas que están varadas pensando en encontrar una mejor condición de vida. Así es. Y bueno, espero con esto ir un poco comentando a nivel un poco más general, pero también pensar qué pasa ahora con la migración de mexicanos hacia Estados Unidos en tiempos de pandemia. Quizá uno pensaría que la pandemia de la COVID-19 frenó las migraciones mundiales y específicamente la mexicana, y tampoco es así. Las personas y nuestros connacionales siguen migrando y siguen apostando a cruzar la frontera norte, ¿sí? De forma, la mayor parte de las veces, de manera indocumentada. Así Ya es. sabemos lo que esto significa. Y al mismo tiempo tenemos, o digamos la contraparte, de que algunos esperarían que la pandemia regresara, ¿no? Que por la crisis económica por la que está pasando el mundo, pero específicamente Estados Unidos hoy con la pandemia, con estas pérdidas de empleos, los mexicanos que trabajan en Estados Unidos regresaran. La cosa es que tampoco están regresando. Incluso subieron los ingresos por los envíos que ellos realizan aquí a nuestro país. Así es, Dalia. El escenario es muy, muy complejo. Incluso en este momento acabamos de saber que en la Casa del Migrante en Saltillo, Coahuila, hubo otro brote de COVID y entonces esto está haciendo la cuestión muy, muy compleja. Dame oportunidad de irnos a un corte por los tiempos y me gustaría mucho que regresáramos con Aurelio, porque en todo esto que acaba de escribir Dalia con muchísimo detalle y sé que de manera apresurada porque la situación es bastante compleja como para desmenuzarla en unos cuantos minutos. Aurelio, el papel de la academia en todo esto. Si me permites, vamos a un corte y regresamos contigo. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bien, pues ya estamos en el segundo bloque del programa del día de hoy. Nuestro tema, migración, contexto global, nacional y estatal. Y para hablar de ello están con nosotros la doctora Dalia Cortés Rivera, el doctor José Aurelio Granados Alcántar. Ellos pertenecen al claustro de profesores del doctorado de Ciencias Sociales de la universidad y también dos estudiantes de este doctorado, Ana Lilia Maturano López y Adriana Morales Ramírez. En el primer bloque, Dalia nos hizo favor de hacer un recorrido muy apretado, pero un recorrido de esta crisis humanitaria que está significando los movimientos migratorios en todo el mundo, pero especialmente en México. Ahora me gustaría mucho, Aurelio,
que aportaras un poco desde tu experiencia esta mirada de el papel que juega la academia en todo este tema de la migración. ¿Cómo podemos hacer para que volteen a ver lo que ustedes están encontrando, lo que ustedes están analizando, lo que ustedes están codificando para las políticas públicas, Aurelio? En este caso, bueno, investigamos para explicar el fenómeno social, bueno, los que entramos aquí, el de migración, en contextos muy diferentes. Como te digo, como bien dijo Dalia, la migración ese es un sinnúmero de flujos que hay, internos, rurales, urbanos, nacionales, internacionales, ¿sí? Y todo eso lo elaboramos en la academia. Bueno, ¿cómo en la academia constantemente estamos en renovación? Porque las coyunturas, y eso es muy constante, las coyunturas políticas, sociales y económicas de los países cambian constantemente y eso hace que cambien constantemente todos los flujos. Ahorita estamos en la coyuntura política de una nueva administración de Estados Unidos que acabó con la otra administración que decía, párense, no van a entrar. Y el primer discurso que dice, bueno, vamos a ver si pueden entrar. Y eso hizo que tuvieran esperanza los centroamericanos, una expectativa de llegar a Estados Unidos. Entonces, en estos contextos, pues siempre a veces la realidad nos gana. Nosotros, la academia, vamos un poco más atrás de esa realidad, pero siempre a lo largo de todo esto, de todos estos años, pues han surgido una infinidad de estudios y con ello, pues yo digo que ya a estas alturas tenemos una larga historia académica, al menos aquí también en Hidalgo, de proponer cosas para políticas públicas, de derechos humanos, han surgido diversas ONGs, no es lo mismo cuando se empezó en los años 90 a estudiar la migración México-Estados Unidos, con la creación del COLEF, Colegio de la Frontera. Tijuana, el Colegio de la Frontera Norte. Y a partir de ahí ya se vino este boom de estudiar la migración hacia Estados Unidos. Y en este caso, bueno, han surgido también encuestas y un sinfín de información ya tenemos a disposición. Y el problema es cómo los acercamos a la academia, cómo se acerca a la administración pública para proponer. Y ahí es donde está el detalle, porque bueno, en el caso concreto, yo digo que hay diferentes aquí en México, un sinnúmero de personas, migrólogos, les dicen, que ya estudian este fenómeno. Y yo digo que ahí lo que nos ha faltado es un acercamiento, que también lo de la administración pública, o concretamente los políticos, pues no... Que volteen, ¿no? No se dejan mucho. Así es, pero ese es un tema muy importante y bueno, esta universidad, especialmente en el área de investigación, siempre está tocando la puerta, siempre está haciendo un llamado y pues no podemos desaprovechar este espacio de Luciérnaga para volver a insistir. Si no voltean a ver a la academia, si no se hace esta triple hélice que le llaman, ¿no? De poder fortalecer un campo con el otro, pues entonces las cosas no pueden cambiar. Y sobre todo también, Aurelio, porque ustedes están apoyando, están acompañando dos investigaciones que vamos a presentar el día de hoy, muy interesantes, que tienen que ver muy en el contexto de Hidalgo, una, y la otra tiene que ver con parte de una región que nos pega en el estado de Hidalgo, y cómo podría todo esto que estas estudiantes están hallando, cómo podrían generar nuevas políticas públicas. Y comienzo a lo mejor contigo, Ana Lilia Maturano, economista, maestra en ciencias en sociología rural, y tú volteas a ver el retorno de migrantes del Valle del Mezquital, los que regresan al Valle del Mezquital. Valle del Mezquital es una de las dos regiones de Hidalgo que expulsa ya, o sea, prácticamente hace unos años yo me acuerdo que entrevisté a una maestra de secundaria de la región y me decía, con trabajos termina la secundaria porque toda su expectativa es irse al otro lado, ¿no? Y parecía que el retorno era antes muy simple, cumplía yo con mis expectativas de poder tener los recursos para construir mi casita o poner un negocio o comprar un tractor y regresaba y se reencontraba con la familia. Pero tú estás encontrando otros elementos. Si nos platicas de manera breve cuál es el tema de esta investigación y desde dónde y por qué partiste para allá. Ok, pues sí, claro que sí, maestra. Pues bueno, mi tema
trata sobre las experiencias de los migrantes en este contexto de las nuevas dinámicas de migración México-Estados Unidos en el Valle del Mezquital. La investigación que yo pretendo realizar efectivamente se inserta en lo que es la migración de retorno, que si bien la migración de retorno es un fenómeno que ya ha existido desde sus inicios, de hecho esa dualidad que se plantea en la circularidad migratoria, efectivamente, de que el migrante va, junta su dinerito, hace su casa y se regresa, ¿no? Es un movimiento que efectivamente existe incluso desde antes. Sin embargo, yo planteo que a partir de esta crisis económica en Estados Unidos y de las políticas que se implementan, precisamente esta migración de retorno adquiere características distintas, ¿no? Que tú la ubicas en También, 2008, perdón, Ana Lilia, tú lo ubicas más o menos a partir de 2008, ¿no? así es, de esta crisis. Entonces, pues a partir de ello, también analizo que este fenómeno migratorio siempre se ha analizado a partir de las causas, ¿no? ¿Cuáles son las causas del retorno? Las vías por las cuales regresa este migrante a su localidad o las características sociodemográficas. Afirmo que este tipo de investigaciones sobre lo que se refiere a la migración de retorno, pues se han dado. ¿Qué es lo que yo planteo? Bueno, yo planteo que eh, quiero ver la migración de retorno ya no como una circularidad, es decir, el migrante que se va, regresa y está en su casa y es feliz, sino que finalmente hay muchas causas o características, motivaciones que hacen que el migrante decida quedarse ahora en su localidad o nuevamente inicie una migración. Entonces yo paso a hablar de lo que son las circularidades en la migración. No se queda, sino que plantea una trayectoria a partir de los elementos que él tiene, a partir de los capitales que él va acumulando, a partir del proceso de traslado, de las redes que él organiza. Pretendo analizar la experiencia de los sujetos y sus trayectorias, ¿no? Visto desde la perspectiva del migrante como sujeto, no solamente como un proyecto de ya llegué, ya hice mi dinero, me regresé, sino ahora que se reinserta en su comunidad. ¿Cuáles son las características, incluso sus hijos que ahora acuden a la escuela, cómo se insertan sus hijos, qué es lo que él decide? Ahora, por ejemplo, él busca a través de una visa regresar a Estados Unidos, se regresa a su localidad de donde salió, a su localidad de origen, o se va hacia otro lugar, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, los migrantes, al no encontrar trabajo en su localidad de origen, pueden migrar hacia otros espacios, incluso dentro del mismo estado o incluso la migración nacional. Pero entonces es este recorrido que hace el migrante a través de las experiencias, a través de sus trayectorias migratorias, nos lleva a comprender precisamente un recorrido que si bien no termina cuando el migrante regresa a su localidad, sino más bien en ese sentido, este sujeto que yo busco analizar precisamente cómo él a partir, decía, de los elementos que él trae consigo, tanto, por ejemplo, en la cuestión de capitales, un capital económico, un capital cultural que adquiere en lo que es su regreso, su retorno, cómo se inserta, se queda en su localidad o busca nuevas opciones, qué es lo que él en este proceso, en estas experiencias, en estos nodos que de pronto le representa la migración, la oportunidad de, decíamos, tiene su casa en su localidad, pero resulta que no encuentra empleo, ¿no? Entonces tiene que, a pesar de tener una casa preciosa en su localidad, pues tiene que buscar en otros lados, en otros espacios, salir, ¿no? El caso, por ejemplo, de los niños. Perdón, te escuchamos, disculpa. El caso, por ejemplo, de los niños que regresan y que muchos de ellos, pues realmente al incorporarse a las escuelas aquí en el estado, pues resulta que encuentran algunas dificultades con las cuales ellos tienen que lidiar. Y bueno, también el padre ve la posibilidad, mis hijos se quedan en esta escuela, los regreso porque ellos nacieron en Estados Unidos, los regreso allá, los mando, pero ¿cómo nos vamos, no? Entonces, he encontrado algunos casos de padres que buscan a través de una visa, a través de un documento que les permita regresar, pero de una manera diferente, ¿no? Ya no como indocumentado, sino con una calidad distinta. Entonces, en este caso, eso es lo que yo busco. La perspectiva del migrante, sus experiencias, visualizar su trayectoria, las motivaciones que lo llevan precisamente a esos traslados, es lo que busco a través de esta tesis de investigación. Muy bien. Ana Lilia, yo tengo una pregunta de manera muy concreta. ¿Qué has encontrado, lo tienes como parte de tu tesis? No lo sé, tú dime. Este rompimiento de familias que generó la política de Obama, es decir, cuando
expulsaron de manera muy fuerte, incluso hasta de sus centros de trabajo pasaban a un centro de detención y el centro de detención los regresaban a México, y tuvimos a mujeres o a hombres que regresaron solos a Hidalgo, pero su familia se quedó allá en Estados Unidos. Y al final de cuentas, las razones que expulsaron a estos hidalguenses, a estas personas hidalguenses hacia Estados Unidos, no cambiaron o incluso empeoraron, ¿no? En este momento. ¿Tú cómo has encontrado estos casos? ¿Cómo ves eso? ¿Lo puedes detectar? ¿Va a ser parte de tu tesis? Bueno, la condición aquí es precisamente la perspectiva del sujeto. Entonces, yo no busco hacer una tipología de quién es el migrante retornado, decir, un migrante retornado con quiénes son más, hombres, mujeres, sino más bien a través de sus experiencias de vida quiero reconstruir esa parte, ¿no? Puedo encontrarme experiencias diferentes, ¿no? Porque en este caso no sería una sola, serían muchas experiencias que me permitan a mí reconstruir un proceso, un problema como este, para poder entonces, a partir de los puntos de vista, emerger precisamente una opinión con respecto a ese tema, ¿no? Por supuesto que hay familias que se han fracturado. Apenas conocí el caso de un migrante que se casó en Estados Unidos con una mujer hondureña. Él tuvo que regresar con sus hijos y la mamá no sabían dónde estaba. Entonces porque además incluso se habían casado ellos allá, pero el hombre no sabía mucho de la vida familiar de esta persona, de esta mujer hondureña. Cuando él tiene que regresar, ella también no sabe dónde se quedó, se regresó a Honduras, se quedó en Estados Unidos porque no tenía mucha referencia, se casan allá, pero realmente no conocen mucho la cuestión familiar, los teléfonos de la mamá, del papá, y entonces al verse separados, él se regresa con sus hijos, y en ese caso a la esposa en ese momento no tenían referencia de dónde estaba, dónde se encontraba o cómo comunicarse con ella, ¿no? Entonces sí, obviamente el retorno bajo esas circunstancias trae consigo esta ruptura, ¿no? Este rompimiento en las familias, que claro, finalmente pues también es parte de la perspectiva del migrante. Me regreso a buscarla, me regreso con mis hijos, o qué es lo que hago en este momento, ¿no? Tengo empleo quizá, tengo una red familiar que me está apoyando, una prima con la cual estoy viviendo, porque este migrante es de Zimapán, pero resulta que no encontró trabajo en Zimapán, tuvo que emigrar a Ixmiquilpan con una prima, y la pregunta es, ¿me regreso a buscar a mi esposa? ¿Me quedo aquí porque mis hijos ya están en la escuela y además ya me consiguieron empleo? ¿O qué es lo que pasa? Entonces, esas experiencias son las que me gustaría encontrar muchos más casos para poder entonces hacer más extenso esto, ¿no? Qué fuerte. Pues sin duda son historias, son experiencias que impactan a toda una comunidad, que impactan a todo un estado, y eso nos marca mucho el carácter de lo que tiene que ser en esta región y en lo que sucede en Hidalgo, y no somos ajenos a ello. Así que bueno, pues de este tema estamos hablando. Denme oportunidad de irnos a un corte y regresamos con nuestros invitados con el tema migración, contexto global, nacional y estatal. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento.
Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bien, pues ya estamos en el tercer bloque de Luciérnaga de hoy. Estamos con el tema migración, un tema muy complejo, muy difícil, pero que justo es una de las líneas de investigación que sostiene al doctorado, al programa del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y para hablar de ello está con nosotros la doctora Dalia Cortés Rivera, el doctor José Aurelio Granados Alcántar, Ana Lilia Maturano López y Adriana Morales Ramírez. Ellas dos últimas estudiantes del doctorado. Y ahora, en el primer bloque, Dalia nos dio un panorama bastante amplio de lo complejo que significa esta crisis humanitaria de los movimientos migratorios en todo el mundo y en México. José Aurelio nos planteó en un segundo bloque este papel que juega la academia en todo el tema de migración. Y bueno, lo difícil es que las autoridades de cualquier gobierno, sea federal, estatal o municipal, pues escuchen, vean, volteen a ver lo que sucede en la academia y lo que podría aportar para nuevas políticas públicas. Y Ana Lilia Maturano nos habló de su proyecto de investigación que tiene que ver con el retorno de migrantes al Valle del Mezquital, estas historias de vida que ella está rescatando para ver qué onda, qué está sucediendo, porque ya no es igual que hace una década aproximadamente. Y ahora toca el turno a Adriana Morales. Adriana, tú te fijaste en una cuestión que llaman ustedes migración calificada, es decir, este mercado de trabajo calificado y la nueva geografía de la industria automotriz, concretamente en el Bajío. Este Bajío que se compone por los estados de Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato. Ahorita no lo vas a explicar muy bien, pero bueno, yo como docente de la universidad es un drama cuando mis alumnos me dicen, Elsa, me voy para Querétaro porque en Hidalgo no encontré ninguna oportunidad. Creo que de eso nos vas a hablar. Adelante, Adriana. Sí, gracias. Bueno, básicamente lo que estamos buscando con esta investigación pues es ver precisamente los flujos migratorios de las personas calificadas al interior de nuestro país, pero particularmente hacia pues esta región del Bajío. La investigación hasta el momento, pues tenemos tres pilares o tres temas fundamentales que hemos abordado. El primero, como ya mencionaste, pues es la industria manufacturera, en particular la industria automotriz. El segundo, pues, es la expansión del sistema educativo superior y el mercado de trabajo calificado aquí en México. Y el tercero, pues, es la migración calificada interna en nuestro país, particularmente en el Bajío. El primer punto es sumamente importante porque se coincide en que la localización industrial va a llevar consigo, pues, determinados flujos migratorios hacia esas regiones, ¿no? Donde se instale la industria. En México, pues, identificamos 4 etapas que son fundamentales en la localización de la industria. En los años 30, 40, es donde la industria se concentraba básicamente en la Ciudad de México. Posteriormente vemos en los años 50, 60, que la industria se va concentrando ya en la periferia. Hay una deslocalización de la Ciudad de México hacia estados como el Estado de México, Puebla, Morelos. Una tercera etapa que es el Tratado de Libre Comercio en los años 80, 90 y el cambio de modelo económico hace que ahora esta industria se vaya localizando en la frontera norte. A épocas más recientes tenemos que pues esta industria se está localizando en la región Bajío, hablamos de finales de los años 90, 2000, 2010. Entonces esto es lo que nos ha llevado a pensar a nosotros que precisamente los flujos migratorios se están yendo hacia esa región, particularmente de las personas con estudios superiores. Entonces, este es el primer punto. El segundo punto, pues, es la expansión superior en nuestro país. Esto es algo sumamente importante porque durante los últimos 20 años el sistema educativo superior en México ha crecido a pasos gigantes. Vemos datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para el año 2000 que solamente calculaban 5 millones de personas con estudios superiores, en contraste con un 2019 con ya 21 millones de personas con estudios superiores. Entonces, pues este crecimiento se debe en gran medida al incremento en el número de instituciones de educación superior en nuestro país, particularmente de las instituciones de educación superior privadas. O sea, vemos un crecimiento aceleradísimo
pasando de 730 instituciones de educación superior privadas a casi 2.500 para el año 2019. Entonces, pues en sí, esto no es un problema. El problema es que el mercado de trabajo no está absorbiendo a todas estas personas que ahora tienen esta preparación académica. O sea, no tiene el mercado de trabajo las condiciones necesarias, pues sí, para brindar empleos acorde a la preparación académica de estas personas, ¿no? Ya particularmente hablando del mercado de trabajo calificado, bueno, tenemos algunos datos que, bueno, hemos recopilado con base a algunas encuestas que ya están en la página del INEGI. Y bueno, tenemos que la mayor parte de las personas calificadas en nuestro país se están insertando, se están ocupando en necesidades de los servicios educativos, en primer lugar, en segundo lugar, en la industria manufacturera y en tercer lugar, en el comercio. Estas son las tres ocupaciones en las cuales se están insertando estas personas a nivel nacional. En cuanto a la informalidad o a la formalidad del empleo, tenemos que estas personas, bueno, ya haciendo la clasificación por niveles educativos, las personas con posgrado en la actualidad, el 90% de ellas tienen un empleo formal, en comparación, por ejemplo, con los técnicos superiores universitarios, que solamente un 60% de ellos están ingresando al mercado formal de trabajo. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje, perdón? Un 60% de 60%, ellos. ok. Ya. Ajá. Y en cuanto a prestaciones laborales, pues también vemos ahí una diferencia importante en el sentido de que igual las personas con posgrado, un 95% de estas personas tienen acceso a prestaciones laborales en comparación con personas que tienen estudios de técnico superior universitario y licenciatura, que aproximadamente un 70, un 80% de ellos tienen empleos con prestaciones laborales. Si nos vamos a la región del Bajío, que es nuestra región de estudio, pues encontramos, diferencias en dónde se están ocupando estas personas. A nivel nacional, como ya mencioné, se están ocupando en los servicios educativos, pero en el Bajío, la mayor parte de estas personas se están ocupando dentro de la industria manufacturera. En segundo lugar, en los servicios educativos y en tercer lugar, en el comercio. Entonces, como sí influye el hecho de que esta región pues tenga una fuerte concentración de industria. En los puestos de trabajo se están ocupando las personas con estudios superiores. Y bueno, ya finalmente el tercer punto de la investigación pues es la migración calificada, que es lo que pues ahorita estamos trabajando con el Censo de Población y Vivienda de 2020, que apenas se publicó en marzo. Entonces, estamos en ese proceso de construcción de esta información. Sin embargo, ya tenemos algunos datos preliminares, por así decirlo, de la migración interna hacia esta región. Como bien decía, Querétaro, pues los datos al año 2020 es de las entidades de estas 4 que ya mencionaste, que tienen un flujo migratorio pues bastante interesante. Aproximadamente se calcula que hay 200,000 personas que, según el Censo de Población y Vivienda 2020, llegaron a vivir a esta entidad, a Querétaro, los cuales se están concentrando la mayor parte en 3 municipios. Querétaro, el 51%, el Marqués y Corregidora. Estamos hablando que todos se están casi ubicando en esta zona conurbada de esta entidad. Claro. Que es donde están las plantas industriales, ¿no? Exactamente. En donde están estos corredores industriales y estas concentraciones de la industria. Muy bien. Muy bien, Adriana. Muchas gracias. Oye, y aparte, bueno, hay un dato por ahí que lo dio ya una investigadora hace poco en una entrevista que hicimos. Hidalgo se convirtió ya en la entidad que concentra el mayor número de instituciones de educación superior en el país, ¿no? O sea, aquí están todas las universidades habidas y por haber, públicas y privadas, pero pues salen como palomitas
todos los egresados, egresadas, y a dónde se van, hacia dónde se mueven. Y justamente por ahí, ¿no? Pues se está moviendo toda esta mano calificada, esta gente bien preparada, con mayores estudios, no se está quedando aquí. ¿Esto qué significa, Aurelio? ¿Qué significa que se vayan? ¿Qué significa que se vayan a quienes se les formó, a quienes se les apostó? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, como director de tesis de Adriana, me acuerdo cuando ella tenía esa inquietud y decía, bueno, ¿dónde están trabajando los profesionistas en Hidalgo? Uh-huh. Y bueno, y nosotros pensamos, bueno, está en la Ciudad de México, algo, pero bueno, ya cuando fuimos viendo esto, pues esa es la inquietud, o sea, estamos formando profesionistas y la mayor parte se está saliendo del estado. Entonces, la inquietud de decir, bueno, ¿dónde? Entonces, lo que vimos, bueno, lo más cercano que era es Querétaro y todo este corredor que se ha hecho a partir de del año 2000, el corredor industrial del Bajío, que es donde se está asentando muy fuertemente la industria automotriz. Uh-huh. Es la industria automotriz la que está jalando todas estas industrias, diría, pero no nada más Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes. Entonces, todo eso ha hecho muy dinámica en este decenio de siglo, en el segundo del siglo XX, Uh-huh. a principios del siglo XX, ya desplazó a la frontera norte, que la maquiladora en los años 80, 90, pues era fuerte, así, ¿no? era lo fuerte y era toda la gente se quería ir a Estados Unidos. Con este cambio, pues ya la migración interna, y es un proceso que es muy importante, por eso Adrián lo está estudiando, y ojalá dentro de poco también ya termine y se publique sus resultados, porque son resultados interesantes, cómo los cambios de modelos de industrialización en el país también cambian los flujos migratorios. Sin duda. Ya no es la frontera norte, ya no es Tijuana, ya no es Mexicali, ni Matamoros, ni Ciudad Juárez. Ahora es el Bajío, los nuevos centros industriales que están atrayendo gente de otros estados. Y una cosa muy importante, en un estudio que realizamos, otro alumno mío, y yo, Juan Pablo, que le mando un abrazo, Juan Pablo Plata Telles, que acaba de egresar, encontramos también una migración calificada a Estados Unidos, con las visas H2A. Al menos encontramos que mucha gente se está yendo de manera legal. Eso es otro cambio. Y es una publicación que, bueno, un ensayo que mandamos a dictaminar y que pronto va a estar, esperemos, publicado, donde encontramos que las visas de manera legal aquí en México se han incrementado. En la era Trump, cuando paró la migración de manera ilegal, pero tuvo que ceder ante los reclamos de los empresarios agrícolas y comenzó a dar visas H2A, que se llaman, que son las visas legales para trabajos agropecuarios en Estados Unidos, y se incrementaron casi el triple en el periodo del Trump. De casi 90,000 que llegaron a 200,000. Son 200,000 mexicanos que se van cada año a Estados Unidos en el último. Y muchos de ellos van de manera legal. Y una cosa es que se están buscando cada vez personas calificadas. Exacto. Mayor personas calificadas. ¿Por qué? En el caso concreto, nosotros encontramos que las politécnicas y el caso de la Francisco y Madero, toda una generación que eran como 15 personas, entre hombres y mujeres, están trabajando en Estados Unidos de manera legal. Entonces, todo eso también es un cambio. Entonces, lo que concluimos que el programa Bracero es le llaman el nuevo programa Bracero, estas visas. ¿Y por qué? Entonces, aquí la explicación de la pandemia, ¿por qué no disminuyó las remesas? Bueno, no disminuyó las remesas porque hay casi, de manera legal, casi 200,000 mexicanos que se fueron y que en la pandemia, incluso el gobierno del estado, las visas H2A no se detuvieron porque fue algo prioritario. Imagínate. Entonces, esto es la migración calificada. Al final, pues sí, la gente calificada pues busca sus mercados y busca sus espacios. Y lo están teniendo tanto aquí en México, en el Bajío, como en Estados Unidos.
Qué barbaridad. Pues todo un tema, Aurelio, y por supuesto, en cuanto salga el otro artículo publicado, asalten los micrófonos de Luciérnaga. Denme oportunidad de irnos a un corte y regresamos con Dalia y Ana Lilia para comentar el otro tema. Muchas gracias. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bien, pues ya estamos en el último bloque de Luciérnaga, con ganas de más minutos, porque el tema es muy fuerte, el tema es muy importante, y porque como personas hidalguenses no podemos voltear hacia otro lado. La migración como lugar de destino, como lugar de paso o como lugar de expulsión nos pega y nos impacta en cualquiera de las facetas de nuestras vidas. Ahora me gustaría mucho, Dalia, que nos comentaras un poco sobre el tema de Ana Lilia Maturano, que tú diriges esa tesis de investigación, sobre el retorno de migrantes al Valle del Mezquital. ¿Qué aportaría esta investigación? ¿Qué nos permitiría vislumbrar una vez que lo termine Ana Lilia? Sí. Bueno, de entrada, sí quisiera resaltar que el tema de la migración pues ha tenido diferentes abordajes, ¿cierto? Y en el caso, por ejemplo, de Adriana y Aurelio, pues vemos este abordaje más desde un abordaje sociodemográfico, ¿no? Uh-huh. Y también esto es parte de las ciencias sociales. Por parte de Ana Lilia y el acompañamiento o la guía que le doy, estamos más desde un enfoque más socioantropológico, más de tipo de corte cualitativo. Uh-huh. Y precisamente por eso Ana Lilia está desarrollando una investigación que tiene que ver con el análisis de esta diversidad de experiencias. Me parece que la aportación de hoy más que nunca, siempre lo ha sido pues, pero hoy más que nunca, las investigaciones de corte cualitativo responden a una emergencia, a la emergencia de saber cómo están regresando los migrantes retornados, porque además la mayor parte no regresa por decisión propia o libre arbitrio, ¿cierto? Sino tiene que ver con condiciones estructurales. Y estas experiencias se vuelven experiencias obligadas, ¿no? De regresar, pero además no solamente en quedarnos, como decía Ana Lilia, de un punto a otro punto, de estar en Estados Unidos y arribar a las comunidades de origen, como es el caso del Valle del Mezquital, sino qué es lo que está sucediendo en este sinnúmero de procesos, de experiencias, de integración, de reinserción, de resocialización, de integración, porque además hay toda una discusión teórica, hay toda una discusión sobre qué es lo que está pasando, cómo le llamamos, ¿no? Entonces, pareciera ser que hay muchos estudios sobre la reinserción laboral de los migrantes retornados, pero todavía hay pocos estudios a nivel nacional sobre estas experiencias de reintegración familiar, por ejemplo, de resocialización. Y en el caso del proyecto de Ana Lilia, otra vez voltear o enfocar el ojo del análisis en el Valle del Mezquital, que además ha sido también muchas veces estudiado, porque uno diría, y otra vez van a estudiar el Valle del Mezquital, pues es que no, es que los procesos y los contextos no pasan de moda y son pertinentes, las investigaciones se convierten en pertinentes cuando estamos tratando de analizar
estos procesos, y además los procesos cambian también. Y precisamente por eso decía Aurelio hace rato, pues nosotros vamos un paso atrás o varios pasos atrás de estos procesos concretos, ¿no? Y entonces vemos cómo las tesis en el reto del posgrado, del doctorado en ciencias sociales, el reto como investigadores, tanto los que formamos parte del núcleo académico como de las tesis de los alumnos que están y de las alumnas que están formándose como futuros investigadores y futuras investigadoras, es que justamente seamos ese medio no solamente para analizar, sino para que los resultados de estas investigaciones, ¿sí?, se vean reflejados, como tú lo comentaste, en algún cambio, en que incidan en alguna política pública. ¿Qué pasa con estos hombres y mujeres que regresan? ¿Qué pasa con el asunto, por ejemplo, de la salud emocional? ¿Quiénes se están fijando en la salud emocional? Del que regresa, pero también de esta construcción de la familia que está en el lugar. De esto que han discutido varios autores y autoras sobre esta familia transnacional, pero ya no en Estados Unidos, sino la familia transnacional en los lugares, ¿sí?, de origen de los migrantes. Y esto es lo que también está sucediendo en el Valle del Mezquital. De repente pareciera ser que muchos estudios se han enfocado en ese regreso y en la reinserción laboral, porque importa bastante, claro, pero también hay otras dimensiones de la vida cotidiana que hacen todavía más complejo este proceso del retorno. Y precisamente por eso Ana Lilia se enfoca en las trayectorias. Y nosotras estamos también tratando de construir una discusión importante en torno no solamente al concepto de migración, sino al concepto de movilidad, que implica una apertura y un reconocimiento de esta complejidad y riqueza de las diferentes experiencias, y que las trayectorias migratorias no son idas y vueltas lineales, ¿no? Si es que en algún momento fueron así, pues no lo han sido así, sino ir dando cuenta de esos procesos caóticos, complejos, de adaptación, de resistencia, de construcción de una nueva relación, de cómo estas, recién platicábamos, Ana Lilia y yo, de estos encuentros que ha tenido a través de diferentes entrevistas con diferentes sujetos, y pues te das cuenta que sus experiencias justo dan cuenta de esos procesos de sobrevivencia en este complejo migratorio. Y no se diga cuando llegan a este país. Y uno pensaría que siempre llegan a su comunidad o siempre llegan, digamos, con el suelo blandito, ¿no? No, hombre. Son procesos bien complejos y bien difíciles, ¿no? Y que es responsabilidad, claro, y que es responsabilidad del Estado, y que es responsabilidad social, y que es responsabilidad de toda la comunidad, porque a todos nos pega. Así es. Dalia, se me antojaron como 5 preguntas más que hacerte, pero ya no nos da tiempo. Pero este tema da para más. Me gustaría que una vez que terminen sus tesis, regresáramos a Luciérnaga de manera separada con cada uno de los temas, porque hay muchas otras preguntas más que plantear, que responder y que insistir para que sean escuchados por quienes ejercen o quienes activan políticas públicas. Quedan unos cuantos minutitos. Me gustaría que hicieran una conclusión muy breve cada uno de ustedes para poder cerrar esta mesa. Me gustaría, Adriana, ¿con qué cerrarías esta mesa como reflexión? Bueno, pues que tenemos también que mirar a ver este tipo de temas porque, por ejemplo, la migración interna pues sí, es un tema poco estudiado en nuestro país. De hecho, fue uno de los principales problemas que yo me encontré cuando comencé a hacer este análisis, porque realmente hay muy poca gente que ha estudiado la migración interna y todavía menos los migrantes calificados. Entonces, pues sería eso, ¿no? Que más investigadores se interesen por este tipo de temas. Gracias. Excelente, muchísimas gracias. Ana Lilia, ¿con qué cierras esta mesa? Ana Lilia, por ahí la perdimos, creo, en lo que la retomamos. Aurelio, ¿con qué cierras esta mesa?
Bueno, también una invitación a todos. En el contexto de la migración internacional, siempre el enfoque de los años 90 para acá se les ha dado mucho enfoque a la migración internacional y se ha dejado de lado la migración interna. Y no es que aquí en México todavía hay muchos procesos, tenemos procesos nuevos que todavía apenas los estamos tocando como pero también hay otros procesos que han surgido en estos años y que no, el caso de los desplazamientos forzados por violencia. Y bueno, en los desplazamientos forzados también por cuestiones religiosas, que apenas los abordamos así de manera superficial, pero son estos temas que a veces quedan ahí y que se van. Pero yo digo que aquí es una invitación, si nos están escuchando los estudiantes de licenciatura, a acercarse a la maestría en ciencias sociales y al doctorado, y si hay alguien de con maestría, para abordar estos temas. Que sin duda son de una gran importancia. Muchísimas gracias, Aurelio. Ana Lilia, ¿sí nos escuchas? Creo que está teniendo un poco de dificultades. Dalia, algo muy breve para poder cerrar esto, sobre todo promover el doctorado. Exacto. Pues sí, me uno a la invitación que hacen mis dos colegas sobre que tanto en la licenciatura vayamos formando y que los estudiantes y que les interese mucho la investigación. Creo que tanto la maestría como el doctorado en ciencias sociales siempre está abierto a justo a la construcción y al planteamiento de nuevos fenómenos y abordajes. Es tremendamente rico. Entonces, justo que se acerquen a los profesores, que se acerquen a las profesoras si es que tienen inquietudes, y seguro nosotros los apoyaremos y los podemos guiar porque la investigación es una forma de vida. Muy bien. Muchísimas gracias, Dalia. Ana Lilia, no sé si tengas oportunidad de despedirte. Ya escucho un poco mejor, muy bien. Pues ya, bien. Finalmente, pues esta parte que mencionaba hace un momento, la cuestión de las experiencias, me parece sumamente interesante porque a través precisamente de estas historias de vida nos permitiría conocer precisamente esto que decía en un inicio la doctora Dalia, ¿no? Al ser humano, a esa persona. Bueno, pues vamos cerrando el programa. Creo que estamos teniendo un poco de problemas, ya saben, en estos momentos de la tecnología que no nos es muy fiel, que digamos, en esta pandemia. Perdón, Ana Lilia, vamos a cortar porque ya tenemos el tiempo encima. Te agradezco muchísimo, pero de verdad, ustedes asalten los micrófonos de Luciérnaga. Hay mucho que hablar sobre este tema, hay mucho que hacer conciencia, porque además, de verdad, no podemos voltear para otro lado. Están ahí las personas migrantes de cualquier tipo, lo que decían, interna, externa. Consumimos productos que son muchas veces de manos prácticamente en condiciones de esclavitud, y ni siquiera llegamos a tener conciencia de ello. Así que el tema de migración nos atraviesa y nos atraviesa de manera muy importante. Les agradezco muchísimo a los cuatro su presencia aquí y por supuesto un saludo a todos los que hacen posible que el doctorado de Ciencias Sociales tenga tan buenos resultados y esté generando recursos humanos con una gran capacidad profesional, pero sobre todo con una gran sensibilidad social. Muchísimas gracias. Gracias, Alfredo Barrón, por tu apoyo en la producción de este programa, a nuestra productora en Pachuca, Daniela Villegas, y a todas las personas que hacen posible que este programa se pueda escuchar en todo el sistema universitario de radio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Soy Elsa Ángeles y que tengan una muy feliz tarde. Divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Entrevistas, información, actividades institucionales en materia de investigación. Te esperamos el próximo martes a las 12 horas. Luciérnaga. Luciérnaga. Luciérnaga.